proyectos, presidente, para que se ejecuten lo más rápido posible. Culmine, por favor. Lo más rápido posible, porque la población también está esperando puestos de trabajo y todos sabemos que el proyecto de infraestructura trae trabajo para los pueblos. Presidente, gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio tenemos que establecer, señor presidente, qué es lo que establece el derecho administrativo. Y el derecho administrativo nos dice que el interés público prima respecto al interés particular. En ese contexto, la Constitución también establece, y no es un invento, que se puede realizar expropiaciones en función al interés público. Yo pregunto, ¿la construcción de una carretera no es de interés público? ¿La construcción de un hospital, de una línea férrea, no es de necesidad de interés público? Entonces, ¿qué pretendemos? Al tratar de oponernos a este proyecto de ley, considerando que estamos violando la Constitución, violando las normas jurídicas, cuando ya hemos demostrado con ejemplos que han habido leyes anteriores que han declarado de necesidad e interés público la expropiación de determinados terrenos y propiedades. Ya no es la primera vez que ya se ha dado esto y todavía persistimos e insistimos en que este proyecto de ley viola la Constitución, viola las leyes, y definitivamente, señor presidente, nosotros descartamos esto. Es más, en virtud de esta ley, lo que se pretende es el justiprecio del valor de los predios. Esto no solamente incluye el valor del precio, el valor del bien, señor presidente, sino también el lucro cesante, el daño emergente, las mejoras, los cultivos, los gastos notariales, registrales o tributos que debiera pagar el sujeto pasivo. En este caso lo va a pagar el Estado. Es decir, el Estado va a reconocer el lucro cesante, es decir, la cantidad que hubiese dejado de percibir el propietario, o el daño emergente, es decir, el daño que se produce a consecuencia de una eventual expropiación. En ese contexto creo que las leyes están observando todas las inquietudes de parte de un propietario que fuese sujeto pasivo de una expropiación. En ese contexto, señor presidente, ¿qué es lo que queremos? ¿Dejar de lado estos proyectos importantes? ¿Mantenernos sin hacer obras de infraestructura? Culmine, por favor. ¿Impedir el crecimiento y el desarrollo de los pueblos? ¿Qué es lo que debe interesar a este Congreso, señor presidente? ¿No es el interés público? ¿O vamos a defender, señor presidente, a algunos sectores que están interesados porque simplemente han considerado que sus predios, con el intento de hacer una carretera, pueden subir de precio? ¿Qué es lo que se pretende, señor? Entonces tenemos que ser de este modo muy tajantes y ir por el lado del interés público. Y creo que en ese sentido, señor presidente, nuestro apoyo y nuestro respaldo será este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias. Antes de ceder el uso de la palabra, tomemos nota que son las 9:15, tenemos cerca de una docena de oradores por delante. En consecuencia, lo anuncio para que todos lo sepan, no vamos a conceder el minuto adicional y no se van a conceder interrupciones. Entonces les pido que nos ordenemos y tengamos nuestra exposición siendo muy conscientes del cronómetro que todos tenemos por delante. Tiene la palabra la congresista
Tevez, creo que no se encuentra. El congresista Guevara. Gracias, presidente. Colegas congresistas, todo proyecto de ley, cuando se gesta de manera coordinada con el interés nacional, definitivamente tenemos que apoyar. Cuando se habla de la carretera, de la integración del Perú profundo, de aquel Perú que está excluido de un desarrollo social, donde vemos que las carreteras, los aeropuertos tienen que mejorarse, ampliarse y construirse en otros casos, hay que apoyar, señor presidente. Pero también estoy con aquellos colegas congresistas que tienen ciertas preocupaciones, como la defensa de la propiedad privada. En ese sentido, señor presidente, es bueno y es menester que se ponga en el proyecto de ley algunas disposiciones generales, por ejemplo, para que se tenga en cuenta el justo precio o el justiprecio, señor presidente, para que los señores que son, en este caso, expropiados por este interés público, tengan a bien a recibir lo que realmente les corresponde. Por otro lado, también es bueno que no solamente se vea el justiprecio, sino también el tiempo en la que se les tiene que pagar. A tiempo también, señor presidente y colegas congresistas. Y también es bueno tener en cuenta de que hay que limpiar de este proyecto de ley todas sombras de dudas, es decir, la corrupción. Hay que proteger de que este interés público no se vea coludido, no se vea distorsionado, siempre por las malas artes que pueden estar siempre rondando en torno a este proyecto de interés público, señor presidente y colegas congresistas. También sugiero de que se tenga en cuenta en la construcción de las carreteras que también se aproveche la oportunidad para de esa manera instalar la fibra óptica dorsal, para ir a la par de la modernidad. No solamente pensar en las carreteras, sino también en las supercarreteras. Señor presidente, el pueblo del Perú profundo necesita las carreteras, la integración, pero como repito, hay que poner los candados para evitar toda sombra de dudas y sobre todo el respeto para aquellos que vayan a ser expropiados, precio justo, a tiempo, y también desterrar todo acto de corrupción, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Guevara. Tiene la palabra la congresista Tevez. Señor presidente, muy buenas noches, y por intermedio suyo también quiero saludar a mis colegas congresistas. Este proyecto de ley que lo hemos estado discutiendo y lo hemos analizado tantísimas veces en la Comisión de Vivienda, y es que finalmente hemos trabajado de manera conjunta precisamente pensando en el pueblo y en el país. La función social de la propiedad y la verdadera interpretación del artículo 70 de la Constitución es precisamente que se cumpla con su función social. Es decir, si nosotros tenemos en estas situaciones 70 obras para poder ejecutar con este proyecto, no vamos a esperar 70 años, porque creo que estamos aprobando y nos estamos demorando en aprobar leyes, y si aprobamos una ley por cada obra, señor, tenemos que esperar 70 años para poder ejecutar 70 obras. El país, mientras esté esperando carreteras, mientras esté esperando en este momento desarrollo de aeropuertos y de infraestructura, no podemos perjudicar a la población. Y entonces, los que se oponen quieren que pase 70 años para ejecutar obras que corresponden al año 2006, que corresponden al año 2009. Estamos hablando de obras que cada región ha estado solicitando. Y entonces, cuando nos dicen que esto es un proyecto de querer trabajarlo al caballazo, nosotros desmentimos categóricamente y rechazamos, porque lo que queremos es precisamente trabajar con inclusión social. Y vaya si no aceptamos que 500.000 personas han dejado de ser pobres, y lo dice el último informe. Estamos en el 8º lugar en riqueza en América Latina, y los informes lo dicen. Y entonces no podemos afectar nosotros al interés individual cuando por encima está un interés colectivo. El hacer una carretera
va a beneficiar a miles de personas. Una vivienda con respecto a una carretera, señor presidente, trae desarrollo, trae obviamente cultura, trae integración, trae inclusión social. Y aquí hay un interesante autor sobre propiedad y derechos humanos, que muchos colegas lo saben, en el capítulo 6, que nos habla ampliamente del tema de expropiedad, de Gunter González. Y precisamente él manifiesta que pensar en el interés individual es impensable y hay que pensar en un interés colectivo. Significa que el desarrollo de una carretera va a generar desarrollo. Entonces, muchas de estas propiedades están inscritas en registros públicos. No engañemos al país. Ya tienen linderos, ya tienen áreas. Entonces, es irrelevante decir que no están inscritos en registros públicos y que nos vamos a expropiar propiedades de las que no en este momento no están consideradas. Falso. Hay obras que en este momento están en proceso de ejecución. Voy a hacer una excepción con usted porque no estuvo cuando informé que ya no vamos a conceder tiempo adicional. Adelante. Gracias por su alto espíritu, señor presidente. Yo lo que quiero es aquí resaltar que no se beneficien los que en este momento quieran oponerse a intereses individuales. Queremos trabajar de manera conjunta para los peruanos, no para los intereses personales. Entonces, no seamos mezquinos. ¿Quién se va a oponer a la obra de su región con un proyecto de ley que inmediatamente vamos a comenzar con infraestructura vial? Creo que aquí, señor, vamos a poder ver de qué congresistas en este momento quieren oponerse para el desarrollo de su región. Yo estoy feliz porque en mi región se van a ejecutar 3 obras importantes si aprobamos esta ley. Y así cada uno de los congresistas, no hay región alguna que no esté considerada en este proyecto de ley. Y entonces vamos a generar desarrollo, infraestructura y carretera para todo el pueblo peruano, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la congresista Chihuahua. Va a dar interrupción. Presidente, una interrupción me solicita el congresista Rosa. No tenemos ya interrupciones. Adelante. Gracias, señor presidente. Previamente, para precisar que estoy de acuerdo con todos los proyectos de desarrollo nacional, pero con sujeción a la Constitución y las leyes de desarrollo constitucional. En la línea de lo establecido por la congresista Marta Chávez, quisiera indicar que según el artículo 10.2 de la ley número 27117, Ley General de Expropiaciones, es obligatorio individualizar al beneficiario de la expropiación, que podrá ser el mismo sujeto activo de la expropiación o persona distinta, siempre y cuando sea una dependencia del Estado. En este caso, no se establece el sujeto activo individualizado, indicando que el gobierno regional o local o el ministerio es el sujeto activo. Ello es inconstitucional, señor presidente. Peor aún, no se puede incorporar en el Congreso un proyecto diferente a los planteados por el Poder Ejecutivo, cuando la propia ley establece que es a iniciativa del Poder Ejecutivo o los gobiernos regionales o locales, tal como lo dispone el artículo 2 de dicha norma. La expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado a iniciativa del Poder Ejecutivo, regiones o gobiernos locales. Aquí el Congreso, señor presidente, no puede incorporar nada más. Ello también resultaría inconstitucional. Muchas gracias. Muy bien, congresista Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio a la representación nacional, solicitarles muy encarecidamente ejercer un proceso de reflexión, habida cuenta que nuestro país tiene retos importantes que cumplir y uno de esos grandes retos es la inversión pública, que tiene que continuar sostenidamente, como también la inversión privada. Estamos hablando, por lo tanto, señor presidente, de obras que tienen un impacto inmediato en la economía nacional. Por eso es que no me resulta preocupante cuando legos en materia jurídica hacen una interpretación de la Constitución,
pero aquellos que sí tienen formación ciertamente jurídica, me parece, ya es un descaro expresar términos y rebatir una propuesta legislativa que tiene iniciativa en el Ejecutivo y que por lo tanto este Congreso perfectamente puede incorporar o sacar algún aspecto, como en este caso se ha dado en la carretera, en lo que llamamos nosotros la transoceánica de Huacho, Huánuco, Pucallpa. Este proyecto, presidente, ha sido incorporado con conocimiento de todos y me ratifico en señalar que toda nuestra participación está pensando en el Perú, despojándonos de nuestra mezquindad, que no es otra, la pobreza espiritual que podemos tener en la consecución de nuestros actos políticos. Y hay un nivel de responsabilidad frente a todo lo que ha significado las inversiones en el Perú. Y hay un nivel de responsabilidad y de representación mayor aún cuando tratamos de temas de llevar desarrollo a nuestros departamentos. Estamos hablando de desarrollo vial que tanto nos quejamos se están paralizando en el país. Pero se trata de miles y miles de kilómetros donde nosotros tenemos que dar los instrumentos jurídicos legales a efectos. Esta reserva que establece la Constitución como una prerrogativa exclusiva del Congreso de la República, hoy día está siendo debatida. Y si es aprobada, es legítima y es constitucional poder empezar a hacer las expropiaciones que no son desalojos, que no son actos desmedidos o autoritarios, sino todo lo contrario. Se está implementando en esta ley políticas claras para llegar no solamente a un justiprecio en razón a la CONATA, sino establecer el lucro cesante, el daño emergente, instrumentos de la doctrina jurídica civil que se incorporan para hacer todo un rol armónico en el bloque constitucional de normas y poder de esa manera llevar adelante el desarrollo del país sin conculcar derechos constitucionales, que es el derecho a la propiedad consagrada y al... Concluya, señor. Me habían acordado de no dar, pero concluya. De acuerdo. No estuve en el acuerdo, presidente, disculpen, pero igual voy a solamente terminar en todo caso. Por las razones antes expresadas y conscientes que hay un deber frente al país, conscientes que existe el momento más ideal para colocar al Perú en el escenario internacional como un país líder en la inversión pública y en la inversión privada, quede en nuestros corazones, quede en nuestras mentes asumir una conducta frontal y no asumir una conducta dictada por otros escenarios que no sea por nuestra misma conciencia, presidente. Por lo tanto, solicito un momento de reflexión y pensemos en nuestros hermanos que no tienen carreteras ni asfaltadas, no tienen ni carreteras afirmadas, siguen caminando a bestia de mula, horas y horas de camino. Si quieren sentenciarlo a ellos, háganlo. Y hoy día pónganse al frente del país y digan que no son peruanos porque no están apostando por el Perú. Gracias, presidente. Bien, congresista Acuña. Presidente, buenas noches, estimados colegas. Primero, presidente, quiero aclarar de lo que estamos exigiendo, que se siga un procedimiento correcto, un procedimiento ordenado, un procedimiento legal. No es que podamos estar en contra de los intereses del país. Todo lo que estamos acá, estamos buscando el desarrollo, el progreso, estamos buscando que nuestra nación salga adelante. Así que los argumentos de los colegas que dicen, no, los que no votan a favor están en contra del país, están totalmente equivocados. Estamos acá porque estamos aportando lo mejor de nuestros conocimientos para que este país salga adelante. Y producto de ese interés de todos nosotros es que, colegas, acá en el Congreso hemos aprobado un proyecto de expropiación cuando se trató del aeropuerto Jorge Chávez. Todos hemos apoyado ese proyecto de expropiación porque vinieron las propiedades vinieron identificadas. Hemos aprobado un proyecto de expropiación cuando vino algo para Sedapal, también lo hemos apropiado. Y es absolutamente mentira que acá en el Congreso podamos demorar un año para aprobar una ley. Acá cuando todos queremos una ley, la aprobamos un día. Lo que se quiere, colegas, es prácticamente premiar a todos los funcionarios de los ministerios
que durante tanto tiempo no han sido capaces de identificar los predios, porque lo que se quiere es que los predios estén identificados. No nos oponemos a las expropiaciones, pero que cada predio venga totalmente identificado. El área, el límite, el perímetro, el valor. Si no es así, colega, no podemos dar una ley que simplemente como una aplanadora venga y se lleve todas las propiedades. Le digo, colega, solo como ejemplo, en Chiclayo. En Chiclayo se propone expropiar libremente todo lo que esté al lado del aeropuerto de Chiclayo. El aeropuerto de Chiclayo, para un lado, tiene la FAP, para otro lado tiene la Panamericana Sur, y el otro lado tiene una carretera que va a la sierra. ¿Qué es lo que queda hacia el sur? Queda, pues los jóvenes quedan propiedades privadas. Dígame, ¿es tan difícil a los funcionarios del Ministerio de Transporte que identifiquen cuáles son las propiedades que van a expropiar? Yo lo que planteo es, colegas, que este proyecto regrese, pero que los ministerios nos hagan llegar la identificación de los 70 proyectos, proyecto por proyecto. Proyecto por proyecto, digan cuáles son las áreas, cuáles son los lotes, cuáles son las propiedades que van a expropiar, que no es trabajo de los ministros, es trabajo de los funcionarios, de los gerentes, de los empleados de cuarto, quinto nivel. Ellos tienen que hacer ese trabajo. Y por último, esto tiene como 5 años, la autopista del Sol tiene más de 5 años, la carretera Chiclayo-Pimentel tiene 5 años, los aeropuertos tienen más de 5 años. ¿Por qué los funcionarios no cumplen con hacer su tarea de identificar a ellos? ¿O acaso tenemos que premiar a los funcionarios ociosos que no son capaces de identificar predio por predio? ¿Acaso tenemos que facilitar al funcionario que se ganan la plata y no son capaces de identificar cuáles son los predios que tenemos que expropiar? El Congreso está dispuesto a facilitar todo. Concluye, señor. Por encima de todo está cumplir con la ley, cumplir con la legalidad y cumplir con los procedimientos que sean los más correctos. Así que, colegas, yo les pido que le demos un plazo adicional a los ministros, pero que nos hagan llegar, de estos 70 proyectos, nos hagan llegar el listado, proyecto por proyecto y predio por predio, cuáles son las propiedades que vamos a expropiar para facilitar la expropiación. Y es absolutamente mentira los colegas del frente que dicen que cuando uno piensa diferente está en contra de los intereses del Estado. Todos estamos en favor del Estado, pero no podemos ir contra la Constitución y contra la ley, colegas. Muchas gracias, presidente. Bien, congresista, pasa. Gracias, señor presidente. Obviamente, cuando se trata de reivindicar al país mediante la construcción de infraestructura vial en el país, es muy difícil entenderlo. Y más aún, es más difícil entender a los que no han recorrido las rutas del país. Aquellos que todavía no entendemos que la transculturación de los pueblos es precisamente, señor, a través de las carreteras en el país. Y este gobierno no es que tenga carácter privatista o estatista, sino tiene un carácter sumamente humanista y de integración social. De ahí que vemos por encima de todas las cosas el interés público para que se pueda viabilizar, se pueda factibilizar el problema de la construcción de las carreteras en el país. Que ganamos incentivando el agro, que ganamos incentivando la educación, que ganamos incentivando la inclusión social en el país cuando no hay el nexo de pueblo a pueblo. Yo creo que los de la oposición realmente no están opuestos a que este proyecto se realice, sino que tienen de repente un error de concepto de que esto se viabiliza de repente de acá a 20 o 30 años. Entiéndanos que este gobierno quiere hacerlo lo más rápido posible, evitando que la burocracia, que mucho daño ha hecho al país, sea entendido en esta oportunidad como una necesidad pública. ¿Quién de los parlamentarios que representan a las regiones del país podría sentirse ajeno a este interés y a esta necesidad? Están todos los sitios y todas las regiones de nuestro Perú, desde Tacna hasta Tumbes y desde Lima hasta el oriente, hasta Iquitos y todos los sectores transversales de nuestro país. Oponernos a esto sería una irracionalidad. Por eso es que nosotros como nacionalistas pensamos que se puede posponer algunos intereses, pensando fundamentalmente en la necesidad pública. Decir sobre las cantidades y de repente decir también sobre este presupuesto que ya se tiene
Yo creo que este es uno de los aspectos fundamentales, que estamos con un proyecto que tiene contenido y solvencia económica. De ahí que tenemos también para los aeropuertos casi una inversión de 196 millones. Y así les diría también cómo están por metro cuadrado valorizados los terrenos que ya están también presupuestados. Hay que despolitizar, colegas parlamentarios, esta viabilidad de la infraestructura. Pensemos desde el punto de vista social y no burocrático. Es una invocación que les hacemos por el bien del país, por el bien de la gente que necesita sus carreteras. Es muy difícil entender cuando no se conoce. Concluya, señor. Por eso es que hacemos esta invocación, al margen de las concepciones ideológicas que podemos tener. Está la necesidad de transculturar a nuestro país en alimentación, en educación, en agricultura y todos los aspectos. Y no dudamos, colegas de la oposición, de que van a apoyarnos por esta vez para que el país cambie de rumbo y queramos un Perú nuevo en un mundo nuevo. Gracias, señor. Bien, congresista Eguren. Gracias, presidente. Presidente, nosotros venimos siguiendo hace mucho tiempo el tema de la inversión pública, que tiene enormes trabas para poder viabilizarse. Y venimos siguiendo también la lentitud que marcadamente tiene este gobierno en lo que es alianzas público-privadas y concesiones. En consecuencia, señor presidente, y siendo coherentes con esa preocupación, esta norma, este proyecto es una alternativa para que podamos tener un impulso en la inversión pública, las alianzas público-privadas y las concesiones. Hay preocupaciones que he escuchado, algunas obviamente interesantes y respetables, pero yo quiero precisar dos elementos, señor presidente. Se ha hablado de los riesgos de corrupción. Con las normas actuales hay riesgos de corrupción y con esta también lo habrá, pero lo que hay que señalar es que no se da ninguna disposición que exonere la participación de la Contraloría. El Sistema Nacional de Inversión Pública tiene su flujo y participará en estas obras, se hagan en un año, en dos, en tres, o las haga el próximo gobierno, porque no aprobamos esta norma. Y el segundo elemento, señor presidente, que se ha dicho es que no hay expedientes técnicos, etcétera, etcétera. No hay en este proyecto ninguna exoneración de ninguna de las etapas del SNIP. En consecuencia, no hay riesgo al respecto, porque para que se puedan hacer estas obras tiene que pasar todo el largo camino del SNIP, muchos ya lo tienen, y tiene que tener la viabilidad correspondiente. Y no solo eso, sino además este Congreso tiene que asignar la partida presupuestaria correspondiente, porque cualquier obra pasa por la ley de presupuesto. Muchos de estos proyectos ya el Congreso, al tener SNIP y viabilidad, ya este Congreso les asignó partida presupuestaria y los hemos presupuestados para este año. Y los que no tengan el Congreso tendrá que asignar la partida el próximo año. Entonces, por lo menos yo quería sacar, señor presidente, estos dos fantasmas: corrupción y SNIP. Ya la decisión política la tomará cada quien y cada bancada, pero yo diría, no politicemos este tema. No pongamos trabas al gobierno, del cual soy muy crítico y lo seguiré siendo, pero en estos temas hay que pensar primero en el país y en su desarrollo y los pueblos que están esperando esas obras fundamentales. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Reinaga. Presidente, definitivamente debemos agilizar estas inversiones con estas obras que estamos paralizando. Más aún que son necesidades de décadas y décadas que han venido reclamando, como es en el caso de Apurímac, que tenemos un asfaltado desde Huamanga a Ayacucho, pasa por Chincheros, Andahuayla, Sabancay, y en igual contexto en distintas partes de todo el país, donde amerita este asfaltado, esta carretera, para que los comuneros, los pobladores de distintas localidades puedan sacar sus productos, por ende abaratar los costos y cortar el camino de los rescatistas, que muchas veces son los beneficiados
y los perjudicados son los pobladores. Presidente, por otro lado, ¿cómo no señalar el lado técnico? Una carretera bien hecha debe tener bermas, cunetas, debe tener el talud con una pendiente adecuado. Si mezquinamos en la no expropiación, definitivamente estamos haciendo una carretera angosta, lleno de peligros, donde acá hay mucha gente más que defiende el interés individual o material, que defienda la seguridad de los ciudadanos que transitamos por las distintas carreteras. Presidente, eso debemos tomar en cuenta. Hay muchos que señalan que hay que discutir proyecto por proyecto. En buena hora, hagámoslos ahora. Señalemos proyecto por proyecto y en qué tema quieren discutir. Presidente, eso es algo antitécnico, algo descabellado, que quieran hablar proyecto por proyecto. Nos pasaríamos todo el año y no lo acabaríamos. Yo creo que hay que ser más sensato, coherente y defender primero la vida. Una vida no tiene precio, compatriotas. Por ende, esto amerita, esto es una cuestión técnica, esto es una cuestión de desarrollo, es una cuestión de principio social. Y no lo que ahorita vienen hablando, que al margen que la Constitución en el artículo 70 señala, parte del párrafo, por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, ampara, presidente, dentro del derecho de propiedad, donde es inviolable. Es constitucional lo que este proyecto se viene debatiendo y no como se agarran de otros artículos que no tienen nada que ver con esto. Adicionalmente, en este proyecto de ley van a ser bien remunerados con un valor comercial, más daño emergente, más lucro cesante, más mejoras, más cultivos, más gastos notariales, registrales, tributos, en fin. Presidente, acá nadie pierde, más todo lo contrario, quien va a ganar es el país. Y en su real dimensión, los pobladores que viven al interior del país. Es cierto que hay gran parte de la bancada del frente son de Lima o de ciudades grandes que ya tienen las infraestructuras básicas necesarias. Concluye, señor. Sí, presidente, yo creo es consecuente, y los parlamentarios presentes en un acto de desarrollo país van a apoyar esta iniciativa, porque más que intereses individuales o como señala el derecho administrativo, que prima el interés público sobre un interés individual, donde defendamos y velamos realmente el desarrollo de los pueblos que claman, y no solo de ahora. Hay varios proyectos de envergadura que han sido aprobados por gobiernos del pasado, que ahora se los está ejecutando. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Iberico. Presidente, no es cierto que este proyecto de ley sea inconstitucional. No es cierto que viole la ley. Hay que revisar la ley 27.11.7. La ley 27.11.7 establece que el Congreso, por iniciativa del Ejecutivo o del gobierno regional o local, es que aprueba la expropiación, declarándolo de necesidad pública o de seguridad nacional. Hasta donde yo he visto, nadie ha objetado que ninguna de las 70 obras no sea por necesidad pública. Eso es lo que nos compete prácticamente. Esa es una primera fase de la ley. La segunda fase de la ley es la fase de la ejecución, artículo 6. Y la ejecución se da por norma legal correspondiente al Ejecutivo, al gobierno regional o al gobierno local. Y en esta fase de la ejecución es que el Ejecutivo, en estos casos, emite la resolución suprema. ¿Y qué señala según el artículo 8 de la ley de expropiación la resolución suprema? Identificación precisa de los bienes a expropiar de acuerdo a las coordenadas UTM. Identificación del sujeto pasivo, es decir, la persona que va a ser expropiada. Y aquí hay congresistas que dicen que no, que aquí primero tienen que traernos la identificación de las personas que van a ser expropiadas y también los lugares precisos que se va a expropiar. No, señor, imagínense si nos pusiéramos a discutir acá predio por predio, lindero por lindero de cada expropiación. Jamás se podría proceder a una expropiación. Eso ya es función del Ejecutivo o del gobierno regional o del gobierno local. Se están poniendo las cosas al revés.
En segundo lugar, presidente, yo quiero ser coherente con lo que siempre reclamo del gobierno, y son las obras, la infraestructura que tanto requiere el país. Y si soy coherente con esto, por supuesto que tengo que votar a favor de esta ley, porque no viola la Constitución, ni tampoco viola la propia ley de expropiaciones. Todo está perfectamente claro. Y en tercer lugar, no entiendo por qué se quitó la línea amarilla, un proyecto inmenso de la ciudad capital, de una ciudad de 8 millones de habitantes, que va a beneficiar directamente, diariamente a 500.000 de habitantes, que ya está prácticamente en la ejecución. Para hacer el túnel de San Juan de Lurigancho, presidente, que vino acá al Congreso el proyecto de ley, nos demoramos 9 meses en aprobarlo. Imagínense usted si aplicamos para los 70 proyectos este criterio que se pretende introducir aquí. Por eso demando, no puedo dar instrucciones, que entre el proyecto de línea amarilla, que según me han informado, fueron los colegas del Fujimorismo y de Solidaridad los que pidieron retirar la línea amarilla, justo los que estuvieron en la revocatoria. Amigos, por favor, la revocatoria ya acabó, ya Lima decidió, la alcaldesa se quedó, se fueron los regidores. Terminemos eso y no afectemos por un cálculo político a 8 millones de habitantes de la capital. Gracias, presidente. Muy bien. Congresista Coa. Presidente, con entusiasmo por la clasificación del Real Garcilaso a cuartos de final, como el 2003 lo hiciera el Cienciano, equipos provincianos cusqueños. Esta es una propuesta, señor presidente, perfectamente legal y constitucional, que tiene que ver, señor presidente, colegas, con atender el déficit de infraestructura que existe en nuestro país, y con una iniciativa de esta naturaleza ir cerrando las brechas de infraestructura. Hay que, poquito en algunos temas de esta naturaleza, señor presidente, colegas, ir quitándonos ese profundo sesgo político de pretender encontrar siempre el lado negativo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo, señor presidente, con que se sanee carreteras importantes, en el caso del Cusco, de 2 tramos fundamentales de la interoceánica? Obras que ya están, señor presidente, en plena ejecución, varias de ellas culminadas, o una obra fundamental que prontamente unirá la ciudad de Arequipa con las provincias altoandinas del Cusco en una zona bastante convulsionada. Entonces, se trata de una norma perfectamente legal y constitucional, porque, como ya ha sido referido, señor presidente, está amparada en el artículo 70 de la Constitución, en la ley número, además, 27117, Ley General de Expropiaciones, o en la ley número 27628, ley que facilita la ejecución de obras públicas viales, o en la ley número 29171, ley que establece medidas para agilizar el procedimiento de expropiación de inmuebles afectados por la ejecución de obras públicas de infraestructura. Y han sido señalados varios argumentos, señor presidente. Creo que en este tipo de temas, amparados por un marco jurídico, debe primar, señor presidente, apreciados colegas, el interés nacional sobre el interés privado y particular, ciertamente respetando los fueros y los derechos de todos los privados. De lo que se trata simplemente, señor presidente, colegas, con este propósito que tiene por objetivo sanear e impulsar procesos de expropiación de 69 proyectos de infraestructura de carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, proyectos vinculados al turismo. Concluya, señor. El único objetivo absolutamente claro es cerrar, vuelvo a reiterar, las brechas de déficit de infraestructura. Nuestra patria en este momento necesita que estas carreteras, que estos puertos tienen que impulsarse, tienen que cristalizarse. La obra de desarrollo considerada de carácter estratégico, señor presidente, tiene que ser ejecutada. Muchas gracias.
Muy bien, congresista Rondón. Muchas gracias, señor presidente. Estábamos tratando de convencer al presidente de la comisión para que nos incluya 2 obras más. Yo creo que estos plenos sirven, y creo que sirven porque desde el que confronta y cree de repente que no está bien, sin embargo en lo que interviene, realmente da la razón. Hace poquito he escuchado a mi colega de la bancada, Virgilio, y decía, pero los funcionarios si llevan 5 o 10 años y no hacen los expedientes, y si no aprobamos el proyecto, vamos a seguir esperando 5, 10, 20 años y no se van a hacer las obras. Así que estos plenos son realmente para convencernos. Creo que se gana en sabiduría, y en ese sentido creo que es muy importante resaltar primero de que estas obras son vitales, especialmente en provincias, porque las carreteras, por ejemplo, son como las venas, las arterias, los nervios que llevan la sangre, la vitalidad en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y si no hay carreteras, no llega el progreso. Y ojo, cuando escuchaba también a la bancada de Fuerza Popular, también su expresidente también hizo muchas carreteras, muchas obras, y creo que es importante. O sea que yo no veo que haya incompatibilidad. Podría haber algunos problemas que infrinjan la ley, podría haber algunos riesgos, pero si uno no corre riesgos, probablemente no avance. Y en ese contexto creo que sí es muy importante. Yo solo quería pedirle al presidente de la comisión si, por ejemplo, hay proyectos en lo que es la carretera Cotahuasi-Condesuyos, y que podría ser importante, Ohayo y Andamayo. Y en ese contexto podemos también indudablemente estar mucho más de acuerdo con este proyecto, que al principio, para decirles con confianza, colegas, no estábamos tan convencidos, pero creo que este proyecto, aparte de que puede correr algunos riesgos, creo que el beneficio va a ser mucho mejor. Así que en ese sentido la posición de la bancada va a ser de apoyar este proyecto. Y quiero aclararle a Lucho Iberico, porque de repente por ahí ha habido un malentendido, pero nosotros jamás como bancada has intervenido en eso de sacarle el proyecto Línea Amarilla. Muy por el contrario, le cambiaron el nombre, pero ese ya sabemos de quién y a quién pertenece ese proyecto, que es de Luis Castañeda Locio. Así que en ese sentido pido por favor que también se incluya. Entonces ha llegado el momento de que este pleno derrote la ineficiencia, que este pleno derrote muchos partidarismos, y que este pleno más bien vaya acompañando el progreso con las decisiones que últimamente va tomando, como es el haber aprobado la ley de alimentación saludable para nuestros niños y adolescentes. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Muy bien, congresista de la Torre. Muchas gracias, presidente. Me alegra que ya la mayoría de los señores congresistas han opinado favorablemente a este proyecto, que lo que procura es, señor presidente, agilizar las inversiones. No se les pretende quitar los terrenos, sino el pago del justiprecio que reclaman los vecinos que están alrededor de estas obras. Particularmente las tasaciones del Estado en este momento son ínfimas, y por esas consideraciones, presidente, a veces no se puede llegar a un acuerdo, se paraliza la obra y las empresas contratistas agarran ese motivo y finalmente no cumplen con los contratos. Por eso, señor presidente, en la región Cusco nosotros estamos bastante contentos que se haya considerado la vía de evitamiento de Urcos, que es una obra muy importante, la carretera Cusco-Quillabamba, que ya está en ejecución, pero no se está pagando a los afectados un justo precio, y esperamos con este proyecto aprobado se pague el justiprecio y hacer la realidad la vía de evitamiento también de Ollantaytambo. Por eso, señor presidente, este proyecto no solo favorece, como muchos pueden pensar, al gobierno nacional, sino a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, donde también las diferentes fuerzas políticas, a través de los presidentes, a través de los alcaldes, tienen el control político. Finalmente, presidente, yo creo que ya es hora de que, al margen de discrepancias políticas, podamos apostar para el desarrollo del país, para el desarrollo sobre todo de las regiones
y de las provincias. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Bengolea. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Seré breve. Sí, pues lo que necesitamos es avanzar, necesitamos progresar y por cierto, en líneas generales, acá hay un proyecto que efectivamente plantea esa situación. Sin embargo, quisiera hacer un par de precisiones que nos preocupan. Una primera es que aquí se habla del derecho de propiedad. Y en realidad yo creo que lo que tendríamos que discutir es un poco el derecho de posesión más que el derecho de propiedad. Y me explico, presidente. Cuando se determina que un predio va a ser expropiado, va a ser expropiado. Es decir, es verdad que puede ir en vía constitucional para esta norma específica a discutir si había necesidad pública o no, es cierto. Pero en la vía judicial lo único que yo puedo cuestionar es el justiprecio, ¿no es cierto? ¿Por qué hablo yo de posesión? Porque esta norma especial que nos están planteando nos está diciendo una cosa que sí es distinta a lo habitual. ¿De qué se trata? Cuando a mí me van a expropiar, si yo no estoy de acuerdo y planteo la lucha por el justiprecio en vía judicial, yo me quedo con el predio, porque es precisamente la forma en que voy a negociar ese precio mayor que yo considero deben pagarme por mi bien. Aquí no, aquí lo que me están diciendo es entrega el bien de inmediato, entrégalo ya, en el acto, en el momento. Y esa es la parte que a mí me preocupa, porque claro, tengo un dilema, presidente, porque hay quienes me dicen, para avanzar tenemos pues que relajar estas protecciones. Y yo digo, estamos en un Estado de Derecho, es decir, aquí no se trata de, digamos, yo creo que este no es un país inmaduro que dice, te expropio, ¿no es cierto? Eso pasa en otros países más al norte. Aquí tenemos que defender a la persona frente a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ese punto sí creo que requiere alguna explicación, alguna observación, algún pensarlo un poquito más, presidente, porque también me pregunto lo siguiente, ¿qué ocurre cuando, y esto ocurre muchas veces, lo que me van a expropiar es un predio en el cual yo no solamente vivo, sino que tengo ahí mi unidad de negocio, por ejemplo, tengo mi bodeguita? Ahí el asunto se complica más, presidente, porque no es solamente que me están retirando del predio, es que me están quitando el sustento de todos los días, con lo que yo trabajo. Claro, alguien me dirá, pero también te van a pagar el lucro cesante. Sí, pero ¿cuándo me lo van a pagar? ¿Dentro de cuánto tiempo? Es decir, pero te hice la consignación. Sí, pero yo estoy precisamente discutiendo la consignación y en tanto termine esa discusión, ¿cómo hago para el día a día? Esa es un poco mi duda, presidente, que probablemente alguien me la podrá resolver. Porque por lo demás, por cierto, nos interesa el que el país avance y hay aquí ciertamente una serie de proyectos que son necesarios. Y en esa línea, presidente, yo me alegro que a lo largo del debate, ahora resulta que están todos de acuerdo con la línea amarilla. Me alegro de lo que acabo de escuchar a mis colegas de Solidaridad, me alegro de lo que he escuchado a los colegas del Frente del Gana Perú, a pesar que, repito, fueron todos ellos los que firmaron el proyecto, así que me alegro que también estén de acuerdo, porque este es un proyecto que Lima lo necesita, es urgente, ¿no es cierto? Lima necesita este proyecto, así que hay que sacarlo adelante. Así que yo me sumo a los pedidos al presidente de la comisión, que más allá de lo que le están diciendo sus colegas partidarios, por favor incluya, ¿no es cierto?, el proyecto de línea amarilla, porque, en fin, yo entiendo que usted tenga cercanía con la gente de su partido, pero es la mayoría del Congreso la que le está pidiendo, por favor, que esto sea incluido dentro de la lista. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Cárdenas. Gracias, presidente. Disculpe usted. En realidad, el día de hoy hemos escuchado muchas opiniones, pero en realidad este proyecto de ley lo que busca es buscar un equilibrio, y no solamente un equilibrio entre los que actúan, entre los actores, en este sentido el propietario, el Estado y la población en general, sino que también busca que se puedan agilizar los proyectos. En ese sentido, ¿cómo gana el propietario? Ya nos han mencionado los anteriores congresistas que habrían participado, en la que el Estado va a reconocer el lucro cesante, el gasto notarial, los pagos de tributos derivados por la expropiación, bueno, entre otras acciones, ¿no? Y creo que es justo lo que se tenga que realizar, porque pierde sus terrenos y lógicamente también le disminuyan el precio, el justiprecio a estos señores propietarios. Ahora, el Estado, ¿cómo gana? Existen varios procedimientos para poder dinamizar sus procedimientos administrativos. En este sentido, para mencionar solamente un ejemplo, antes estos procedimientos se realizaban con una resolución suprema, es decir, con la firma del presidente. Y ustedes saben que el señor presidente tiene pues distintas ocupaciones, tiene viajes fuera del país y así. Presidente, me solicita una interrupción el congresista Bengolea. Congresista Bengolea.
Gracias, presidente. Solamente para una cuestión que se me quedó en el tintero, le agradezco mucho al congresista. Otra pregunta que tenía, que es la siguiente. Esta norma está planteando, y entiéndase, esta es una norma excepcional, para situaciones excepcionales, así lo entiendo yo, ¿no es cierto? La ley de expropiación sigue siendo la ley de expropiación, acá están hablando de cuestiones excepcionales, así lo entiendo. Pero plantea esta norma la posibilidad de la adquisición a cargo del inversionista privado. Yo tengo algo me huele feo ahí. No porque lo hayan hecho con esa intención, pero fíjense a lo que nos podemos prestar el día de mañana. El inversionista privado negocia con el dueño del predio, el justiprecio es 300, él negocia en 400. Voy al Estado y le digo fue 300, le pago 300 al Estado y me parto mitad con el dueño del predio. O sea, se está prestando a corrupción eso de que el propio inversionista privado sea el que haga la negociación. Perfectamente se puede prestar a corrupción, a una serie de arreglos entre partes en desmedro del Estado, ¿no es cierto? Que el Estado tendrá que pagar una cantidad que no sea la correspondiente. Ahí también hay un tema que me gustaría probablemente que se mire, que se evalúe, a efectos de que se pueda siempre pensar en el beneficio de todos y del propio Estado, que no pague más de lo que debería pagar, que no pague más de lo que debería pagar. Gracias, presidente. Congresista Cárdenas. Presidente, me solicita una interrupción el congresista Guayama. Congresista Guayama. Gracias, presidente. Solamente para aclarar que los que van a dejar a cargo de la expropiación va a ser el Estado. El Estado, los privados solamente van a ser intermediarios, dado que están más cerca de los dueños de los predios, nada más, presidente. Solamente quería aclarar eso. Concluye, congresista. Bueno, gracias, presidente. En realidad estábamos mencionando nosotros que también el Estado va a dinamizar sus procedimientos administrativos. En esta oportunidad, de acuerdo a este proyecto, se va a realizar mediante una resolución ministerial, pero no solo la resolución ministerial, sino también puede ser por acuerdo del Consejo Regional, acuerdo del Consejo de los Gobiernos Locales y como corresponda. En ese sentido, se ve la eficiencia en la ejecución de los proyectos del Estado. ¿Y cómo gana la población? Tendrá mayores facilidades para poder acceder a la oferta de los servicios públicos del Estado, buscando en este sentido la mejor comunicación, mejora la productividad y la competitividad. Hace unos momentos mencionaban algunos congresistas respecto a los distintos proyectos, y todos estos proyectos, y también lo han dicho los congresistas, van a ayudar a reducir la brecha de infraestructura, porque todas, si ustedes podemos enumerar en lo que se refiere a infraestructura vial, todos son autopistas, tramos viales, el número 6, el tramo número 5, corredor vial interoceánico. Pero quisiera mencionarles algo, y ya lo dijeron también los congresistas, que estos proyectos, si se tratan uno a uno acá en el proyecto, van a demorar un montón. Y es por eso que nosotros quisiéramos mencionarles solamente dos ejemplos. Nosotros, a iniciativa, hemos presentado un proyecto de ley 858 el 7 de marzo, para que se declare de interés nacional el IRSA Centro. Está considerado en este proyecto. Hemos presentado el 12 de marzo. Mire, se ha demorado más de un año y no lo tratan aún todavía en esta comisión. Otro proyecto que nosotros habríamos presentado es el proyecto 965 del 30 de marzo del año 2012, también que se declare de necesidad pública de interés nacional la carretera Lunahuaná hasta Roncha, en Chupaca. Y sin embargo, recién se ha aprobado este proyecto hace unas semanas. Entonces ustedes ven cómo se demora. Nosotros creemos que es importante que se cierre las brechas de infraestructura, señor presidente, y creemos que todos van a valorar este proyecto como corresponda para el beneficio de la población. Yo quisiera hacer un aporte, presidente, al presidente de la comisión. En lo que se refiere... Concluya, señor. Por favor, permítame, presidente. A la disposición complementaria derogatoria, en lo que se refiere a la única, menciona lo siguiente: deróguese la ley número 29.171, ley que establece medidas para agilizar el procedimiento de expropiación de los inmuebles afectados por la ejecución de obras públicas de infraestructura de gran envergadura. Y quisiéramos que se pueda añadir lo siguiente, presidente, así como el último párrafo del artículo 11 del decreto legislativo número 43. Ojalá lo pueda considerar, señor presidente. Gracias. Bien, finalmente el congresista Rosas, su segunda intervención. Gracias, presidente, muy amable.
Solo quería referirme a la manera de leer o interpretar la ley, no obstante que quiero reconocer la calidad de los letrados y gente experimentada en jurisprudencia. La ley de expropiaciones 27.117, si bien se ha leído la parte cómo se va a ejecutar, hay un marco general. Y en el artículo 4 habla de causales, que la ley que se expida debe ser en cada caso, se debe tratar, se debe señalar. No dice la ley de expropiaciones que se debe tratar en serie, en grupo, no dice, señores. Así que la primera violación a la norma sería esta, eso es evidente. En segundo lugar, sí me preocupa, señor, que la comisión no haya tomado en cuenta estos indicios de ilícito penal. Hay una omisión, hay un olvido, una indiferencia o sencillamente no se quiere tomar. ¿Cómo nos garantiza entonces que en adelante las cosas van a ir bien? Si acá está textualmente que hay, tanto en el acta inicial como en el acta final, una firma de quien ahora es ministro de Vivienda, señor presidente. ¿Qué nos va a garantizar que una vez aprobado el marco legal, más adelante las cosas van a suceder como uno espera? Si la comisión no se ha pronunciado, un silencio en todos los idiomas. Por último, un congresista dijo que no se preocupen, porque si hay un reconocimiento a los pobladores que se les va a expropiar sus terrenos, sus casas o su centro de trabajo, porque se les va a pagar hasta 40 veces, me ha asegurado, llamando por teléfono. ¿Sabe qué? Hasta 40 veces. Yo no sé si es en el campo, en la sierra, en otros lugares, pero les voy a poner un ejemplo. Aquí en Vía Parque Rímac, les invito a ir a algunos congresistas, hay casas donde funcionan centros educativos y hasta de 5 pisos. Ahora bien, sí, esas casas, ¿saben qué? Están valorizadas por ahora, porque después van a subir sus costos, en $150,000. Viven 5 familias. Y si se dice que les van a pagar 40 veces más, ¿sabes cuántos serían? 5.600.000. A buena hora, los señores de Parque Rímac dirían, exprópienme porque voy a ganar más. Pero no es cierto lo que se dice, pues. Se está mintiendo, señor presidente. La gente se le está haciendo creer. Si usted garantiza, yo soy el primero en votar, pero no es así. Se ha dicho que se le va a pagar hasta 40 veces al precio. No es así, señor presidente. Así que mi propuesta para terminar, presidente, es que vuelva a comisión, la comisión revise y pueda agruparlos en 3 o 4 grupos y así poder discutir, porque sí hay buenos proyectos, hay buenas expropiaciones. ¿Quién no va a estar de acuerdo con la Transoceánica Sur? ¿Quién no va a estar de acuerdo con la carretera de Cusco-Quillabamba? ¿Quién no va a estar de acuerdo con la construcción de aeropuertos? Que sí, solo que aquí están metiendo de contrabando, están mezclando una con otra. En el caso de Lima, presidente, yo diría que se trate por separado, porque hay situaciones que deben aclararse antes y no después. Ahora descubre entonces